buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar este serial de conferencias nacionales e internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Un momento grato, está un extraordinario amigo, un gran académico, Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, con quien me ha tocado coincidir en mesas de expertos. Recuerdo la última con él, con Miguel Sarré, Ana María Salazar, Elenca Tapia, varios amigos. Y pues miembro activo de la academia. Ustedes saben que se han gestado 31 conferencias a nivel internacional y 31 conferencias a nivel nacional del más alto nivel en el continente. Estamos cubriendo ponentes de Italia, de España y materialmente el 80-90% de América Latina, con expertos en las diversas áreas de derecho procesal y en todas sus vertientes. Entonces, Jorge Arturo, querido amigo, muchas gracias por estar aquí en el festejo de nuestro aniversario. Muchas gracias, Jesús. Yo encantado y verdaderamente agradecido por el honor que tengo de ser parte de este magnífico evento académico, sobre todo en esta época de contingencia sanitaria, que nos da muchísimas más oportunidades para poder seguir en conocimiento y estudio del derecho. Sí, perfecto. Esto es muy importante, que grandes amigos que orgullosamente hemos generado esta sinergia, como Juan Velázquez, como todos los que están en las entidades federativas, los miembros del Consejo Directivo Nacional, los miembros de los capítulos, nuestro amigo Jorge, que también es parte de esta estructura, donde se trabaja sobre todo en lo académico, sin jamás lucrar. Y yo creo que este momento es sumamente importante, porque los abogados pueden estarse preparando al más alto nivel, nacional e internacional, sin gastar un centavo. Yo creo que eso es un momento donde se tiene que demostrar lo que hemos hecho desde el origen, desde el inicio, en condiciones normales, que es un compromiso social que tenemos como profesionales del derecho. Bueno, pues para iniciar, porque es una plática muy agradable y basta que 55 minutos nos van a complicar. Mi amigo Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz fue juez de control de la primera generación de jueces del sistema penal acusatorio. Cabe hacer la aclaración, el más joven, con 25 años de edad, capacitador de jueces, fiscales y defensores públicos en materia penal en el Fuero Federal y en los estados del país. En 18 estados ha generado una gran capacitación desde hace poco más de 14 años, aunque es muy joven, ya vieron, inició de juez y ha sido un hombre muy prolijo en el tema de la capacitación, de los mejores capacitadores a nivel nacional y yo diría que a nivel panamericano. Se ha desempeñado como profesor investigador y secretario general académico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha impartido cátedra en un sinnúmero de universidades en el país. Es el docente en el proyecto Oasis en la Universidad de San Diego. Y bueno, otras muchas cosas más, pero queremos aprovechar estos momentos, Jorge, para hacer una gran exposición en el tema de la tutela judicial efectiva en el procedimiento abreviado en México. Y me interesa mucho, y nos interesa mucho como academia, y para todos los abogados de América Latina, España e Italia que están viéndonos, porque pues es un procedimiento que ha generado también un gran debate si no existen violaciones al debido proceso de ley, y eso me interesa con base a un experto que tiene un amplio conocimiento en el tema, vinculado al tema de derechos humanos, nos darás luz en el tema. Jorge Arturo, querido Jorge, ¿qué es el procedimiento abreviado? Bueno, el procedimiento abreviado es un procedimiento considerado en el proceso acusatorio, forma parte de lo que se denominan los mecanismos de aceleración. La naturaleza es reconocida en el Código Mexicano, en el llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, es como forma de terminación anticipada. De hecho, es el único instituto procesal que tiene esa cualidad de forma de terminación anticipada. Hay los llamados mecanismos alternativos para la solución de conflicto, como son la conciliación, la mediación, la junta restaurativa. Por otro lado, están a nivel procedimental las soluciones alternas, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, pero como forma de terminación anticipada, exclusivamente el procedimiento abreviado. ¿Qué implica este procedimiento? Implica la ausencia de conflicto, la ausencia de litis. Pudiéramos a nivel
macro o paradigmático definirlo como un acuerdo de voluntades celebrado entre el actor penal, el Ministerio Público, y el acusado con la debida asistencia de su defensor, sin oposición fundada de la víctima u ofendido y con la autorización del juez de control. Como es un procedimiento que se funda en la ausencia de litis o conflicto, torna innecesario acudir al juicio oral con el propósito de pelear los cargos. El juicio oral, como lo sabemos, es el tercero de los episodios del procedimiento ordinario, es la tercera de las etapas y su finalidad es someter en conflicto los hechos, las evidencias o el derecho invocado para calificar dichos hechos como penalmente relevantes. Para eso es el juicio oral. En el caso del abreviado, pues su esencia es este allanamiento, por decirlo de una forma procedimental también, un allanamiento informado, libre de vicios, que realiza el acusado o perseguido ante el acusador o persecutor, que pues sabemos es el Estado hegemónicamente, y esto tutelado por parte del juez. Como acuerdo de voluntades puede apreciarse o estudiarse desde la teoría general de los actos jurídicos, es decir, encontramos un consentimiento integrado por oferta o propuesta y una aceptación. Encontramos un objeto jurídico como un objeto material. El objeto jurídico directo es evitar el juicio y la producción de la prueba en el juicio. El objeto jurídico indirecto serían el conjunto de obligaciones que asumen los justiciables que se someten a este procedimiento abreviado, como lo es el desistir o no plantear controversia a los cargos, por un lado, y por el otro, bueno, pues aportar datos que corroboren la acusación. Y como tercer elemento de existencia, que si no está presente, pues simplemente no hay procedimiento abreviado, pues es la autorización de los jueces en el que encuentran viable el procedimiento por ser procedente, por ser oportuno y por encontrar un objeto que es la acusación corroborada. De esta manera, pudiéramos decir que es el procedimiento abreviado. El motivo de mi exposición, yo quisiera focalizarlo al tercero de los elementos de existencia, que es la autorización judicial, de tal manera que se aprecie que sea lo suficientemente solvente como para precisamente proteger el debido proceso y los derechos humanos que están en juego, particularmente el de la libertad personal. Perfecto. Ya con el antecedente, lo que has mencionado, Jorge, ¿qué semejanzas presenta este procedimiento con el procedimiento penal ordinario acusatorio y oral? Las semejanzas primordiales es que, al igual que el procedimiento ordinario, que es el que se sustancia con una etapa de investigación o compilación de evidencias e información, una etapa intermedia que tiene como finalidad preparar juicios y una etapa de juicio que tiene como finalidad producir la prueba y dictar sentencia, se comulga con este procedimiento en que es un procedimiento que tiene como finalidad la producción de sentencias. Digamos que una sentencia en el sistema penal acusatorio se va a producir o por procedimiento ordinario o por procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado implica una forma de terminación anticipada. Vale la pena remarcar que los códigos latinoamericanos, por ejemplo el chileno, como los códigos mexicanos previos al Código Nacional, los que estuvieron vigentes y operando antes de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, le reconocían como naturaleza jurídica al procedimiento abreviado el de procedimiento especial. A raíz del Código Nacional de Procedimientos Penales y en armonía con el artículo 20 de la Constitución mexicana, en su apartado A, en la fracción séptima, tiene la naturaleza jurídica de una forma de terminación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo anterior nos permite válidamente afirmar que el procedimiento abreviado está ubicado dentro del procedimiento ordinario, simplemente sin la
sustanciación o verificativo del juicio, de tal suerte que el procedimiento abreviado se puede realizar en la etapa 1 del procedimiento ordinario, que es la etapa de investigación, o bien en la etapa 2 del procedimiento ordinario, que es la etapa intermedia. Esto es, al menos, conforme programáticamente se definió en la ley procesal. Ha ocurrido que por interpretación y con, digamos, cierto afán de facilitar el acceso a la justicia y evitar la litis a toda costa, no obstante que ya se haya dictado el auto de apertura a juicio oral, que sabemos que es el culmen de la etapa intermedia, en algunas latitudes, tanto federal como locales en México, se ha permitido por parte de la judicatura el arribo al procedimiento abreviado, aun y cuando ya se encuentran en etapa de juicio oral. Esto no ha dejado de generar polémica. Hay visiones a favor, hay visiones en contra. Las visiones en contra dicen que esto es una, digamos, una incorrecta dirección del procedimiento por parte de los jueces, porque están pasando por alto, pues, el límite normativo que establece la ley, que es que el momento procesal máximo en el cual se puede arribar a este procedimiento es que no se haya dictado el auto de apertura a juicio y ya se dictó el auto de apertura. Pero otras visiones dicen, bueno, es que sí se dictó el auto de apertura a juicio desde el punto de vista formal, pero material o sustancialmente no se ha verificado el juicio. Entonces están estas, digamos, visiones, y el común denominador en esto es que el procedimiento abreviado tiene como fin producir sentencias sin juicio y sin prueba. Hay otros procedimientos que se siguen reconociendo que también permiten producir sentencias, pero que no son parte ya de nuestra charla y que serán los llamados procedimientos especiales. Por ejemplo, procedimientos especial por ejercicio particular de la acción. Sabemos que antes de la reforma constitucional al sistema de seguridad y justicia mexicano, la constitución de este país determinaba como monopólicamente la posibilidad de que el actor penal solo fuera el Estado por conducto del Ministerio Público, instituciones que comúnmente se depositaban en Procuradurías Generales de Justicia federal o locales. Ahora son, digamos, con la reforma en esta materia, son fiscalías como tal. Entonces era monopólico el ejercicio de la acción. Ahora se habla de un ejercicio hegemónico de la acción por parte del Estado a través de los procedimientos por ejercicio público de la acción, pero permite, de acuerdo a la reforma del artículo 21 constitucional, la posibilidad jurídica de que la víctima o ofendido, cumpliendo ciertas condiciones, pueda ejercer la acción penal, pero esto sería otro procedimiento denominado procedimiento especial por ejercicio particular de la acción. Acción, dicho sea de paso, que en todo caso sería pública. La acción siempre es pública porque llegó a ocasionar que en algunas legislaciones locales crearen, con motivo de la reforma constitucional, procedimientos especiales de acción penal privada. Yo no comparto esa visión. Considero que al ser pública la pena, pública es la acción. Y por lo tanto, la acción no cambia, la acción siempre es pública. Lo que cambia es la naturaleza del actor. Va a haber ejercicio público de la acción por conducto del Estado a través del Ministerio Público o el procedimiento especial de ejercicio particular de la acción. Están otros procedimientos especiales que involucran a pueblos o comunidades indígenas o el que versa sobre personas jurídicas, sobre personas morales. Pero aquí es muy importante puntualizar el procedimiento abreviado a raíz de la creación del Código Mexicano a nivel nacional. El código vigente dejó de ser un procedimiento especial para considerar una forma de determinación anticipada. Si tuviera la cualidad de un procedimiento especial, no es compatible con un procedimiento ordinario abierto. Lo que acontecía es que se declaraba cerrado el procedimiento ordinario y se declaraba abierto el procedimiento abreviado. Eso deja de ser, eso ya no es correcto. El procedimiento abreviado simplemente se autoriza dentro del procedimiento ordinario. La cualidad que implica esto es no verificar el juicio y por lo tanto no conflictuar los cargos. Esa es la esencia, no conflictuar los cargos. Y entonces la producción de sentencias comúnmente se va a generar a través del procedimiento abreviado.
9 de cada 10 sentencias, aproximadamente, por ponerlo en números cerrados, 9 de cada 10 sentencias en el sistema penal acusatorio latinoamericano, incluido el mexicano, se producen no a través del procedimiento ordinario mediante juicio oral, sino a través de un procedimiento abreviado. Y digamos que ese sería el principal elemento de comunión entre el procedimiento ordinario, el juicio oral propiamente tal, y el procedimiento abreviado. Perfecto, Jorge. Vimos pues de una manera muy clara las semejanzas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de este procedimiento abreviado con el procedimiento penal ordinario, acusatorio y oral? ¿Cuáles serían realmente las diferencias que podemos encontrar? A ver, la principal diferencia es la presencia o no de litis, de conflicto. Como te decía, el procedimiento abreviado en realidad es un acuerdo de voluntades. Hay una oferta o propuesta, el legitimado para ofertar o proponer es el Ministerio Público y hay una aceptación. La aceptación debe ser personalísima por parte del acusado. ¿Qué rol tiene el defensor? Bueno, el rol que tiene es asesorar al acusado sobre la conveniencia o no, de acuerdo a sus intereses y rol procedimental, para aceptar dicha oferta ministerial. Entonces, el procedimiento abreviado en realidad involucra como acuerdo de voluntades la innecesidad de pelear los cargos. ¿Por qué resultaría innecesario o poco o nada estratégico pelear los cargos cuando una defensa técnica y una defensa ética analiza con objetividad y con parámetros de razonabilidad la expectativa que tenga la acusación ministerial de triunfar en el juicio? Una defensa, al analizar o desagregar los contenidos de una acusación, que serían hechos, evidencias del cargo y el derecho invocado y aplicable, si los reconociere como solventes, entiéndase que un cargo es solvente cuando tiene la expectativa fundada de obtener resolución favorable en juicio. Digámoslo en lenguaje llano, que la sentencia fuere condenatoria. Si la defensa advierte que el nivel de probabilidades para que al acusado le sea emitido un fallo condenatorio es verdaderamente alto y que sería cuesta arriba buscar o obtener una sentencia absolutoria, lo más atractivo para una defensa es decirle al acusado, oye, ¿sabes qué? Yo veo muy difícil que el juez o tribunal vaya a dudar de estos testigos, de estos peritajes, etcétera. Esos hechos que te están atribuyendo, creo que sí pudiera realmente probarlos el Estado y el derecho que está invocando es correcto. O sea, creo que lo que él está haciendo es correcto. Podemos ir al juicio, podemos pelear en juicio, sin embargo, el nivel de probabilidades para que puedan resolver a tu favor, yo lo veo muy, muy lejano. ¿Qué te asesoro? ¿Qué te aconsejo? Que mejor te allanes a los cargos y tratar desde la perspectiva de una resolución condenatoria, que la pena que se imponga sea de mucho menor magnitud. Y eso es lo que implicaría la labor en el procedimiento abreviado. Esa es la gran diferencia, porque en juicio se pelea. El objetivo del juicio es conflictuar cargos. La razón de ser del juicio es debatir. De hecho, también así se le denomina a la audiencia de juicio oral, audiencia de debate del juicio oral. El juicio se funda en una construcción dialéctica de naturaleza procedimental. Hay un cargo elaborado y presentado, sustentado por el actor. El actor, pues mencionábamos hegemónicamente, ahora es el Estado y ejerce la acción a través de un órgano creado para tal fin, que es el Ministerio Público. Está la posibilidad de coadyuvar con el cargo en virtud del derecho reconocido a las víctimas para acceder a verdad, a justicia y a reparaciones. Ojo, de coadyuvar con los cargos. Y por el otro lado, en el otro estrado, estaría el contestador de los cargos, la defensa. El objetivo de una defensa en un juicio es resistir esos cargos, someterlos al entredicho procesal, conflictuarlos, refutarlos total o parcialmente. Y por eso la gran diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado es que en el ordinario la ratio essendi de este procedimiento es pelear
pelear acusaciones, pelear cargos, como pelear descargos o contestaciones a la acusación, o sea, la defensa. El objetivo de un abreviado es allanarse, es maridar con el cargo con la finalidad de que se emita la sentencia sin necesidad de probar. Aquí me gustaría hacer mención o tomar una frase o un principio general del derecho y en específico del derecho procesal que establece que solo los hechos están sujetos a prueba, ¿no? Una frase, una máxima clásica del derecho procedimental. Yo aquí me gustaría agregarle esto, solo los hechos en conflicto, solo los hechos controvertidos están sujetos a prueba. En el procedimiento ordinario es posible, desde la preparación de los juicios en la etapa intermedia, es posible celebrar acuerdos probatorios. La palabra lo dice, la nomenclatura de esta institución procesal. Un acuerdo probatorio es un acuerdo de voluntades con la finalidad de que ciertos hechos, ciertas proposiciones fácticas no estén en conflicto y se tengan como ciertos, se tengan como probados en el momento de la sentencia en juicio oral. En el abreviado, utilizando una analogía, pudiéramos decir, toda proporción guardada, que sería como un acuerdo probatorio a título universal. La totalidad o integralidad de los hechos estarían ausentes de controversia, pero al ser universal no solamente involucraría no controvertir los hechos, sino además no controvertir las evidencias o las pruebas o datos que sustentan los cargos. Si un acusado en ejercicio de su derecho a la defensa quisiere refutar los cargos, entonces su voluntad estaría viciada al tratar de allanarse a un procedimiento abreviado. ¿Qué tipo de vicio en su voluntad advertiríamos? El error. Ese acusado se encuentra ante una incorrecta apreciación de su situación procesal, porque piensa que el instituto procedimental para controvertir cargos es el abreviado, cuando el instituto procedimental para controvertir cargos es el juicio en el procedimiento ordinario liso y llano. Entonces, esto es la gran diferencia que guarda el procedimiento ordinario. Se pueden controvertir las historias, que son los hechos, las narrativas, los relatos, se pueden controvertir las evidencias o elementos probatorios, se puede controvertir el derecho invocado por los intervinientes y o justiciables. Uno dice que hay homicidio, el otro dice que hay homicidio calificado. Uno dice que hay homicidio, el otro dice no, no hay homicidio. Es típico de homicidio, es doloso, pero está justificado por defensa legítima. Y por lo tanto, para que sea homicidio, requiere que venza, que rebase los juicios no solamente de tipicidad objetiva y subjetiva, sino de antijuridicidad formal y material y de culpabilidad. Y aquí, sí, es típico de un homicidio, es doloso lo que hizo, pero no rebasa el juicio de antijuridicidad formal porque opera una defensa legítima. Y por lo tanto, eso es lo que plantea controvertir a nivel de ejemplo una defensa. Para eso no es el abreviado, para eso es el juicio. Me gusta mucho utilizar por analogía el escenario del juicio similar a un ring, similar a un cuadrilátero en box, ¿no? Eso es el juicio oral. Se ponen los guantes del derecho, se ponen los guantes de la prueba y de los hechos, y que en juicio obtenga resolución favorable quien cuente con mejor evidencia y con mejores argumentos. Para eso es el juicio. En el procedimiento abreviado no. Hay un allanamiento, hay un maridaje tutelado, no arbitrario. No puede ser esto completamente libre, debe estar tutelado por los jueces para apreciar que no están viciadas las voluntades del acusado, de la víctima incluso mismo, que no está viciada la voluntad del acusado, que las evidencias o datos probatorios invocados por el actor permitan corroborar la acusación, pero además que la acusación no solamente esté corroborada probatoriamente, sino corroborada jurídicamente. Porque si no es correcto el derecho invocado para calificar esas situaciones de hecho, entonces el juez no tendría que autorizarlo. Esa es la gran diferencia. En el juicio hay litis, en el abreviado no debe haber litis. Si existe litis en el abreviado, no se están haciendo bien las cosas y esto debería de generar una alerta. En la historia operativa del derecho procesal acusatorio en este país,
se han llegado o se llegaron, ya cada vez menos, pero se llegaron a producir sentencias absolutorias en el procedimiento abreviado sobre texto argumentativamente por los jueces de que no estaban demostrados los cargos por el actor, por el fiscal. Yo esto lo considero como error judicial de alto nivel, porque si no estaba corroborada la acusación, nunca debió haber autorizado el procedimiento abreviado. Es un elemento o requisito sine qua non para poder acceder a ello. Entre otros argumentos que se llegaron a esgrimir en la justificación de las decisiones judiciales con la finalidad de emitir resoluciones absolutorias. Lo que voy a decir quizás va a generar polémica, y de eso se trata también, de la academia hacer mención a ciertas visiones jurídicas que no necesariamente son correctas, pero son visiones que se piensan, que se tienen, y la labor académica es dar argumentos del por qué se piensa lo que se piensa, sin que sea el debate, que necesariamente sea correcto. Pero yo suelo mencionar que el procedimiento abreviado es una institución procedimental creada para dictar sentencias condenatorias, sin juicio y sin prueba. De tal suerte que si se produce una sentencia absolutoria, la impresión que a mí me genera y mi punto de partida para construir un debate argumentativo es que existió error judicial del más alto nivel, pervirtiendo la figura y convirtiéndola en un procedimiento contencioso. El procedimiento ordinario con juicio oral es contencioso, sujeto a conflictos, sujeto a litis. El procedimiento abreviado es un procedimiento no contencioso, porque obedece a un allanamiento informado a los cargos penales. Perfecto. Tú has sido, aparte de una persona que se ha profundizado en el tema precisamente de este procedimiento penal adversarial de naturaleza acusatoria y con la elección del método de debate oral, pero también has sido un estudioso del tema de los derechos humanos. Entonces, Jorge, me gustaría preguntarte, ¿qué debe hacer el juez para tutelar de manera efectiva los derechos de los justiciables en la sustanciación precisamente de este procedimiento abreviado? ¿Cómo lo debe de hacer para lograr la efectividad de esos derechos? El juez debe de partir de una claridad sobre el paradigma del procedimiento abreviado, una claridad jurídica bastante solvente del procedimiento abreviado. ¿Y a qué me refiero con esto? El paradigma del procedimiento abreviado obedece a ese acuerdo de voluntades. De tal suerte que, volviendo a invocar la analogía, la labor de un juez en un procedimiento abreviado es similar, es análoga a la que sería, por ejemplo, un notario, un fedatario público, por ejemplo, en donde el notario no autorizaría y no levantaría alguna escritura, por ejemplo, una escritura pública respecto de una compraventa inmobiliaria, si apreciare vicios en las voluntades de los acordantes de la compraventa, el vendedor, el comprador. Llevando esa analogía, igual, ¿qué debe tutelar el juez en tratándose de derechos humanos? Seguridad jurídica, una correcta tutela del máximo de derecho humano del que puede ser sujeto a un acto de autoridad en México, que es la libertad personal, desde la supresión o abolición de la pena de muerte, en virtud de la reforma constitucional del año 2005, se modificaron, como todos lo sabemos, los artículos 14 y 22 constitucional, eliminando del sistema jurídico mexicano la pena de muerte. Antes, por motivo de la posibilidad jurídica de privar de la vida punitivamente en ciertos supuestos numerus clausus, el máximo derecho humano susceptible de un acto de autoridad mexicano era la vida. A raíz de esta reforma del 2005 quedó en la cúspide la libertad personal. Entonces, el juez, invocando esta idea que se ha venido, digamos, cada vez solidificando en las escuelas de argumentación de Hispanoamérica, enfáticamente las ibéricas, y a raíz de esta expresión de la Constitución española, vigente de 1978, en su artículo 24, cuando habla de el derecho que tienen las personas de obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales. Entonces, esta idea de tutela judicial efectiva, plasmada expresamente en la Constitución del 78, Constitución vigente del Reino de España,
Bueno, pues de aquí se empezó todavía a hacer muchísima doctrina, interpretación, construcción jurisprudencial por tribunales, por supuesto, españoles, y que en virtud de dinámicas académicas de juristas americanos con escuelas de derecho y de argumentación de España, pues han venido esas ideas y estas nociones de tutela judicial efectiva a la labor de los servidores públicos encargados de la identificación de nuestros derechos humanos, de la protección de los mismos y si eventualmente se ven afectados de la reparación que corresponda. Entonces, en esta idea de tutela judicial efectiva de los derechos humanos de los involucrados, los jueces deben de verificar que las voluntades de los acordantes en el abreviado sean viables. ¿Qué quiere decir que una voluntad es viable para celebrar el procedimiento? Que tengan legitimación para acordar abreviadamente la terminación anticipada. El ofertante es y solo puede ser, de acuerdo con la norma, el Ministerio Público. Esto también ha generado polémica en algunos grupos de juristas, sobre todo de defensa, al considerar que no debería de ser el único legitimado para ofertar el procedimiento abreviado, sino que también se le debería de reconocer legitimación al acusado o a la defensa como tal, ¿no? La defensa es este binomio acusado-defensor. De hecho, existieron códigos mexicanos como el Código Mexiquense, que empezó en octubre del 2009 su vigencia, ya abrogado, por supuesto, con el Código Nacional, como también la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que empezó su vigencia en cierta región del estado en comento el 1 de septiembre del 2011, también ya abrogada esa ley, por mencionar los más significativos. Estos ordenamientos estatales le reconocieron legitimación a la defensa para solicitar el procedimiento abreviado. Legitimación que yo en lo particular no comparto y creo que incluso estos códigos malentendieron la figura, haciendo un símil con el juicio sumario del procedimiento tradicional o del expediente, el procedimiento escrito. Porque considero que el único legitimado para ofertar el abreviado o solicitarlo es el Ministerio Público, porque se refiere a labores del persecutor, es determinar cuándo acusar, de qué forma acusar y los contenidos o pretensiones punitivas de dicha acusación. Lo que hicieron estos códigos al reconocerle, en mi opinión, indebidamente legitimación a la defensa es depositar facultades del persecutor en el perseguido. Y el dominio del procedimiento a nivel de acción lo tuvo el perseguido por la acción. O sea, es un absurdo. Lo de menos es decir, pido el procedimiento abreviado. Lo más complejo, lo más trascendente es decir, acuso con motivo del procedimiento. En realidad, la expresión solicito o pido el abreviado es casi inocua. Lo verdaderamente relevante es construir la acusación. Y entonces, cuando le reconocieron legitimación a la defensa para solicitar el abreviado, el que decidía cuándo acusar no era el acusador, sino el acusado. Y además el que decidía el quantum de la acusación, que sería, digamos, la pretensión punitiva, no era el acusador, sino el acusado. Entre otras aberraciones normativas que se llegaron a gestar en el país. ¿Por qué el Ministerio Público es el único legitimado, o debe ser, como bien lo dice el artículo 201 del Código Nacional, el legitimado para solicitar el abreviado? Porque el procedimiento abreviado es una institución que se cimienta en el principio de oportunidad. El principio de oportunidad endereza o dirige desde una perspectiva de política criminal la acción penal. Dentro de las diferentes instituciones del principio de oportunidad tenemos al criterio de oportunidad a través del cual el actor penal prescinde totalmente de la pretensión punitiva porque si se aplica un criterio de oportunidad se extingue la acción. En tanto que a través del procedimiento abreviado, que es otra institución procedimental cimentada en el principio de oportunidad, el actor prescinde pero solo parcialmente de la pretensión punitiva. Por ejemplo, en el ordinario a lo mejor la pena mínima que se le puede imponer a un acusado por un delito determinado pudiera ser de 9 años y una máxima de 20 años. Sería en 29 años, si consideramos el mínimo y el máximo, un medio aritmético de 14 años, 6 meses. Conforme a la ley, el actor
el Ministerio Público, en virtud del procedimiento abreviado, puede solicitar la reducción de hasta 1/3 de la pena mínima. Es decir, a los 9 años, que será la mínima legal, se le pudiera pedir la reducción al juez de 1/3, que serán 3 años menos, y por lo tanto la mínima expresión penal en ese ejemplo, respecto de esos parámetros de punibilidad, serían de 6 años. ¿Quién está haciendo valer la pretensión punitiva? El actor, que es el que tiene la pretensión punitiva, no el acusado, que es el que en ejercicio de su derecho de defensa le corresponde resistir esa acusación. Por eso, lo que el juez tiene que tutelar es que exista, número 1, petición o solicitud ministerial con una acusación viable, de lo que ahorita más adelante voy a abordar. Número 2, que el acusado manifieste la aceptación. Sería jurídicamente imposible reconocerle a un defensor legitimación procedimental para aceptar a nombre y cuenta del acusado un procedimiento abreviado. El único legitimado para aceptar el procedimiento es el acusado. Ojo, con la debida asistencia de su defensor en audiencia pública y frente a juez. Entonces, esa es la primera labor para tutelar efectivamente los derechos de los involucrados, que las voluntades integrantes del consentimiento propio de un procedimiento abreviado sean legítimas, están legitimadas y sean capaces procedimentalmente. Número 2, que las voluntades acordantes en el procedimiento abreviado estén libres de vicios. ¿Cómo cuáles? El error. Que no haya error, que no esté nublada la voluntad de los acordantes en el abreviado, de los justiciables, que no se encuentren en una incorrecta o falsa apreciación de su situación procedimental. Ese sería, digamos, uno de los grandes desafíos del juez. Es complejo. Muchas veces los jueces, y lo digo en mi experiencia profesional, laboral, en mi historia de vida, me he desenvuelto sí como docente, sí como investigador, pero me he desenvuelto como juez. Y por eso con este conocimiento suelo decir que es muy común que la forma de operar del juez, no nomás mexicano, sino incluso latinoamericano, es, como a veces dice la clase política y que tiene cierta crítica a eso, realizando un checklist. O sea, yo te pregunto a ti, acusado, oye, acusado, ¿renuncias al juicio oral? Sí. Oye, acusado, ¿entiendes en qué consiste el procedimiento abreviado? Sí. Acusado, ¿aceptas ser sentenciado a través del procedimiento abreviado? Sí. Acusado, ¿has sido presionado o intimidado para manifestar tu voluntad? No, no he sido presionado. Acusado, ¿acepta la responsabilidad penal en el delito que te atribuye hace unos momentos el fiscal? Sí, la acepto. ¿Acepta ser sentenciado con base en los datos de la investigación y sus registros? Sí, los acepto. ¿Aceptas la pena que ha solicitado el Ministerio Público te sea impuesta? Sí. O sea, como un ejercicio burocrático de la jurisdicción. Le hago preguntas dientes hacia afuera, esperando que me diga sí, sí, no, no, etcétera. Pero muchas veces, detrás de ese sí o de ese no, puede haber intimidación, que sería el segundo de los vicios en la voluntad, o puede haber error. Eso se ha prestado en que en algunas entidades, a través del procedimiento abreviado, en este país, se llegaron a producir, se llegaron a crear sentencias condenatorias con prisión vitalicia en un procedimiento abreviado, en un allanamiento de acusados a los cargos penales donde consentían que sin juicio y sin litis les aplicare el Estado prisión vitalicia. La prisión vitalicia implica que en el resolutivo de la sentencia el juez le dice al acusado perengano, señor, usted va a estar privado de la libertad mientras tenga vida. La privación de la libertad no está sujeta a término o plazo, sino a condición, mientras tenga vida. ¿Qué nos revela esto? Que la voluntad de estas personas realmente estaba viciada, quizás por su propio defensor. A lo mejor el defensor le malasesoró, no por conveniencia del acusado, porque definitivamente creo que de manera muy compleja a un acusado le resulta atractivo allanarse un cargo cuando el actor, su contraparte procesal, está pidiendo que lo priven de la libertad mientras tenga vida. Quizás por conveniencia del defensor, no lo sé. Eso tendría que dar lugar a investigaciones caso por caso que hubo detrás de esas manifestaciones de voluntad de acusados. Entonces, la tutela de los jueces se refiere a mucho más allá de solamente preguntarle, ¿acepta el abreviado? ¿Renuncia al juicio? ¿Acepta hacer? No, es mucho más allá de eso. Si el juez aprecia situaciones inusitadas, anómalas, algo que simplemente no es razonable que esté aconteciendo, tendría que decirle al acusado, a ver, señor,
Usted está aquí siendo asesorado por su defensor, pero sí le queda claro que el fiscal está pidiendo que yo lo sentencie en este momento y le aplique una pena de 40 años de cárcel, de 30 años de cárcel. Puede darse, pero verificar que realmente a este señor se le explicó con puntualidad, incluso el juez explicarle en qué consiste el procedimiento abreviado. En ocasiones, hasta para los juristas, nos damos cuenta, se presta la figura a diferentes escenarios de interpretación. Tan se presta a diferentes escenarios de interpretación que existieron legislaturas locales en México, como la mexiquense o la guanajuatense, que le reconocieron legitimación a la defensa para pedir el procedimiento abreviado. Dos, aun y cuando lo pidiera el Ministerio Público, existieron jueces en el país que dictaron sentencia absolutoria porque le reconocieron como un atributo similar al juicio. De hecho, hay literatura que se llama así, el juicio abreviado. Yo suelo decir en mis clases, ojo, el autor está en ejercicio de su libertad de expresión y libertad académica y a lo mejor es atinada su visión. No la comparto y a lo mejor es desatinada mi visión. Simplemente no he escuchado un buen argumento que me haga cambiar de postura. Y me parece desatinado llamarle juicio abreviado, porque el juicio involucra una construcción dialéctica de tesis y antitesis para obtener la síntesis judicial. Aquí no hay esa dialéctica, no hay esa litis, y por lo tanto no es juicio abreviado. Es un procedimiento no contencioso, generador de sentencias condenatorias, sin litis, sin conflicto y sin prueba. Entonces, la labor de los jueces, en segundo término, es verificar que las voluntades de los acordantes, particularmente del aceptante, que es el acusado, no tenga error, no tenga intimidación, pero una verificación real, concienzuda y razonable. Tercera, que el objeto del acuerdo sea viable, sea procedente. Entiéndase que un objeto del acuerdo, que sería la acusación, el objeto del procedimiento abreviado, que es el acuerdo para dictar sentencias sin juicio y sin pruebas, es viable cuando la acusación se encuentra corroborada. La acusación debe de contar con una narrativa de hechos que al escucharla, porque los procedimientos abreviados, como procedimiento acusatorio que es, no se sustancian fuera de audiencia, sino que se sustancian en audiencia y la expresión es oral. Los hechos debe de apreciarse, tienen las suficientes proposiciones fácticas, la narrativa tiene las suficientes proposiciones fácticas de tiempo, de espacio, de sujetos, de conductas, de eventuales resultados, si se exige esto, para advertirle cualidad penal. Número 1, viabilidad en los hechos. Número 2, viabilidad en los datos probatorios que arrojó la investigación para corroborar la acusación. De tal manera que el juez debe de apreciar que la suposición razonable que aportaron los indicios de la investigación, una vez que el acusado se allana a estos datos, porque debe de consentir ser sentenciado con base en los datos de la investigación, los llamados datos de prueba que sostienen la acusación. Y debe de apreciar que esos datos efectivamente corroboren la acusación. Si el juez se percatare que duda de que esos hechos verdaderamente hayan acontecido, al no estar corroborada la acusación, no pudiera reconocerle eficacia como para autorizar el procedimiento abreviado. Pero además el objeto, que sería la acusación misma, debe de encontrar viabilidad jurídica. Es decir, las figuras jurídicas, tipos penales, instituciones de antijuridicidad, de culpabilidad, grados de intervención, etcétera, toda la juridicidad sustantiva invocada por el actor penal para calificar los hechos de la acusación debe de ser viable, debe ser correcta o atinada. Pongo como ejemplo que llegaron a darse vicios de esta índole y los jueces llegaron a absolver, absolutura en la que no estoy de acuerdo. Pongo el ejemplo donde un sujeto tiene un taller mecánico, ofrece servicios de hojalatería y pintura, la víctima llevó su taller a reparaciones, se celebró un contrato de prestación de servicios oneroso, le cobraron 5,000 pesos, con motivo de ello, el acuerdo mencionaba que la víctima iba a regresar a los 2 días a que le regresaran el vehículo, ya una vez reparado la fascia, la puerta, lo que fuere, regresa y el vehículo ya no lo tiene el mecánico, ya no lo tiene el reparador. El vehículo, ese sujeto lo había vendido el mismo día en que lo recibió para las reparaciones. Esto de jure
En el derecho, por ejemplo, mexicano, sería un abuso de confianza. El que recibió la tenencia del objeto, que es el vehículo en el ejemplo, dispuso de él. No recibió el dominio, solo la tenencia, y teniendo ello, dispuso de él. ¿Qué pasa si por vicios de técnica y o por vicios de ética el Ministerio Público acusa por robo? Vicios de técnica, que el Ministerio Público no estudia los delitos en particular o tiene falibilidad humana como la tenemos nosotros y en ese momento no estaba completamente concentrado, lo que sea, o peor aún, debilidad ética. El agente del Ministerio Público de jure está persiguiendo al acusado. De facto, le interesa que lo absuelvan. Entonces, es amigo quizás del defensor, hay tráfico de influencia o en el mercado negro de justicia hay dinero de por medio y le dice el defensor, te pago tanto, pero deliberadamente equivócate en la calificación jurídica del delito. Equivócate. Di que es robo. Este juez es un juez cuentas claras y mil papeles y no te va a permitir el procedimiento, lo va a autorizar y va a absolver porque ya conozco su criterio. Ok. Hay mercado negro de justicia, hay tránsito de dinero para viciar la voluntad del otro con el propósito de obtener lo que se está buscando. Entonces, de jure son adversarios en la sala de audiencia, de facto son cuates allá en el bar o en el café mientras estaban acordando este tipo de situaciones. ¿Qué tendría que hacer el juez? No autorizar el procedimiento abreviado. Ni siquiera darían las condiciones para llegar a sentencia, sino que tendría que prevenir al actor diciéndole que proceda a rectificar esa porción de su acusación, apercibido que de no hacerlo encontrará no viable la acusación, sin perjuicio de dirigirse al acusado y su defensor y decirle, defensor, usted está asesorando o ha asesorado al señor Perengano para que acepte responsabilidad, porque no es aceptar hechos, es aceptar responsabilidad penal en el delito, que es mucho mayor. Aceptar responsabilidad penal en el delito es renunciar a la posibilidad de invocar argumentos o derecho a mi favor, porque entonces ya no me estaría buscando responsabilizar, sino que trato de excepcionarme de esa responsabilidad. Y decirle, usted está asesorando al señor para que se responsabilice de un robo cuando se trata de un abuso de confianza. Eso es una debilidad técnica alta, evidente, por parte de la defensa y tendría que hacer llamar la atención ahí mismo del defensor. ¿Cuál será la respuesta o cuál debería de ser la respuesta tutelante eficazmente por parte del juzgador? Eficaz, un juez que no resulta instrumentalizado por las partes, sino que genera contención, decirles o rectifican esa porción de derecho o no autorizo el procedimiento abreviado porque en esa porción no estaría corroborada la acusación. ¿Cuál es el juez instrumentalizado por las partes? El que resuelve, el que decide conforme las partes así lo quisieron. El sí y el cómo no la tuvo el juez, sino que la tuvieron los justiciables. Entonces, aquí es importante mencionar, es como si no hubiera habido juez. ¿De qué sirve que haya un juez, un tercero imparcial establecido por el Estado, si al final de cuentas lo llevaron a la fiesta de falta de técnica o falta de ética que quisieron los justiciables? ¿Qué otro aspecto debe de valorar el juez o atender para que no pase por alto la juridicidad y regularidad del procedimiento abreviado con el propósito de la defensa de los derechos humanos de los involucrados? Las formalidades. La formalidad del procedimiento abreviado. Ya me adelanté un poco, la formalidad involucra el conjunto de signos, el conjunto de elementos que se va a apreciar, no sean ritualistas, sino básicos que doten de seguridad jurídica en la interacción procedimental. El procedimiento abreviado se sustancia en un acto procesal de tipo audiencia, no fuera de audiencia. Y por lo tanto, al ser de tipo audiencia, para que tenga validez jurídica ese acto del procedimiento, es necesario convocar a la víctima. La víctima tiene derecho de audiencia. Antes de autorizar cualquier procedimiento abreviado, el órgano jurisdiccional debe de citar a la víctima para que acuda a dicho acto, haciéndole saber que de encontrarla debidamente notificada de la audiencia en la que se desea celebrar el procedimiento y no acuda sin que medie causa que justifique su inasistencia, eso no será obstáculo para autorizar el procedimiento porque se le tendría no oponiéndose. O sea, digamos que operaría una no oposición ficta por parte de la víctima. Si el día de mañana se celebra la audiencia, la víctima debidamente notificada no acudió, el juez hace efectivo el apercibimiento y ¿cómo va a encontrar a la víctima? No oponiéndose al procedimiento
abreviado. Pero por el contrario, si la víctima va a la audiencia, va al acto procesal, en ejercicio de su derecho de audiencia, puede oponerse como puede no oponerse. Expresamente puede decir, previa explicación de lo que es el procedimiento, sus alcances, en fin, decir, señoría, yo no me opongo. Pero también la víctima, con la debida asistencia de su abogado, del llamado asesor jurídico, cuál es la nomenclatura que ha recibido en México, puede decir, señoría, yo me opongo al procedimiento abreviado. La norma, el artículo 204, establece que solo se considerará fundada la oposición de la víctima cuando su contenido verse sobre aspectos de la reparación del daño. Sobre aspectos de reparación del daño, ¿a qué me refiero? Cuando no se encuentre debidamente garantizado este concepto, este tópico que es la reparación de daños. Una lectura del juez, ojo, no una interpretación, porque leer no es interpretar. Claro. Una lectura lisa y llana del juez diría, yo solo voy a considerar fundada la oposición cuando en efecto, de acuerdo al 204 procedimental, no se encuentre garantizada la reparación del daño. Pero con una interpretación de los derechos de la víctima reconocidos a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, entre otros, verdad, justicia y reparaciones, son mucho más allá que eso, esa porción del artículo 204, y entonces considero que existen una cantidad más amplia de supuestos que enunciativamente pudieran fundar la oposición de la víctima. Por ejemplo, que la víctima tenga información donde se aprecie que los datos que obtuvo el actor revelen que están obtenidos fraudulentamente. Una víctima que verdaderamente quiere saber respuestas reales, dice, discúlpame, pero me estás dando un chivo expiatorio. Este sujeto, de acuerdo a estas evidencias, no fue. A lo mejor lo estás coaccionando. Ese es otro de los datos que pudiera dar la víctima para oponerse. Yo tengo información de que si este señor de enfrente, el llamado acusado, está aceptando un procedimiento abreviado es porque su voluntad está viciada, por ejemplo, por intimidación o coacción. Y a mí no me interesa que me den un nombre falso en una sentencia, porque eso a mí no me repara. Necesito que me des realmente quién fue. Yo no sé qué hay detrás de tu actuar ministerial, que me estás creando lo que comúnmente se le denomina un chivo expiatorio. Pero a mí no me interesa que me generes un acusado que no es, y que más adelante se reconozca en un eventual reconocimiento de inocencia que no es. Porque entonces a mí no me beneficia eso. Eso entre otras. Otra es que los datos obtenidos por el fiscal durante la investigación hayan sido obtenidos con violación de derechos humanos, como por ejemplo tortura, entre otros, ¿no? Y que el día de mañana se someta a un análisis esto y se aprecie que la sentencia en el procedimiento abreviado está cimentada en evidencia obtenida ilícitamente por violación de derechos humanos. Aquí vale la pena incluso hacer como una pequeña crítica de manera humilde y con todo respeto también a lo que ha venido definiendo la Corte Mexicana. Comparto la visión donde ya cambió de criterio de considerarlo de origen un procedimiento contencioso porque partió de una interpretación del Código Mexiquense, ahora un acuerdo, pero en donde, digamos, es de reflexionar, es donde establece la no procedencia del juicio de amparo en tratándose de sentencias sustanciadas en virtud del procedimiento abreviado, porque parte del criterio clásico en el juicio de amparo mexicano de actos consentidos. Ojo, es que por supuesto que si no hay consentimiento no hay procedimiento abreviado, pero ¿qué ocurre si el día de mañana se evidencia que el señor te dijo hace meses o años que sí era porque lo estaban amenazando el sistema penitenciario de matarlo en prisión? ¿Qué pasa? Y no pudiera tener evidencia que revele, oye, si te dije que sí es porque yo quería sobrevivir, discúlpame, pero con aras de vivir o de lograr eso, está siempre el riesgo de que la persona pueda alterar esto. Entonces ya no pudiera eso evaluarse en un juicio de amparo porque no procedería en virtud de que se trata de un acto consentido. Hay que evaluar esto. El acto consentido liso y llano creo que no debería de permitir esta improcedencia, sino un acto consentido sin vicios en la voluntad. Y uno de los eventuales escenarios de conflicto en un juicio de amparo es evidenciar que cuando se sustanció el procedimiento abreviado tiempo atrás, la persona, entre otras, quizás fue sujeto de tortura, fue sujeto de un alto nivel de intimidación, donde quizás al estar preso, porque muchos abreviados se sustancian con acusados que se encuentran presos, y al estar cautivo, el nivel de riesgo a su vida, a su integridad corporal, entre otros derechos,
pues es muy elevado. Y eso siempre es un caldo de cultivo para, de jure, aceptar de manera libre el procedimiento, pero de facto lo hace porque verdaderamente está intimidado quizás con un arma hipotéticamente detrás de él diciendo o aceptas el procedimiento abreviado o amaneces ahorcado en tu celda, o aceptas el procedimiento abreviado o vas a ser sujeto a palos o azotes por parte de otros internos. No, yo acepto lo que sea, pero no me maten, pero no me lastimen, etc. Y eso puede pasar. Y eso es, entre otros, los grandes tópicos de los que debe hacerse cargo el juez para efectivamente tutelar los derechos de los involucrados en el procedimiento abreviado. Perfecto, porque, bueno, nos queda, es cierto, tocas temas muy importantes que surgen de derecho doble fuente, la verdad, justicia y reparación del daño, que hay muchas sentencias emblemáticas de la Corte, entre ellas la Radilla Pacheco, donde cabe también mencionar surge la interpretación conforme en el tema de la proyección convencional. Y viene una última pregunta que nos mató el tiempo este extraordinario, hay que seguir una segunda parte, ya la platicaremos, nos vamos a tener 2 minutos porque tenemos que cerrar, porque en cuanto a los riesgos que se presentan precisamente si no existe una adecuada tutela judicial, y a la vez agregar rápido que va a complicar, si precisamente este estándar de justicia que tiene las implicaciones de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, que a su vez implica la ponderación, la adecuación, la necesidad, estos principios, para efectos de que se respete el debido proceso de ley, surgen en este tema precisamente del procedimiento abreviado. O sea, 2 minutos, Jorge. Sí, claro. El principal riesgo, y me encantó la exposición, y voy a hacer alusión a ello, de lo que expresaba el doctor Gustavo Calviño hace algunos días en su charla, en este grupo de conferencias, en este evento tan bonito. El principal riesgo es que la labor jurisdiccional se focalice primordialmente a la construcción de gobernanza, a la creación de política y de control, pasando por alto la verdadera creación de justicia. ¿Qué tipo de riesgos se pueden materializar? Ya les dije algunas. Producción de sentencias con penas elevadísimas, incluso prisión vitalicia, como fue el caso que les menciono, que por lo menos hay 13 sentencias de esa índole, prisión vitalicia en un procedimiento abreviado y peor aún, con investigaciones penales de menos de 2 días en retención ministerial. Es decir, el riesgo que en la audiencia, en el primer contacto judicial, cuando llegó a la audiencia inicial el acusado, no se controvirtió el control de la detención, no se controvirtió la flagrancia, no se controvirtió la vinculación a proceso solicitada por el fiscal, es decir, se allanaron, y luego después dicen los intervinientes, señoría, hemos tenido una serie de acuerdos de negociación y es de nuestro deseo celebrar el procedimiento abreviado. Y esto ocasionó producir sentencia condenatoria a personas con investigaciones verdaderamente paupérrimas, y eso es a nivel cuantitativo. La verdad es que no me he puesto a analizar los contenidos empíricos que se obtuvieron con esas investigaciones, pero si así eran de paupérrimas cuantitativamente, ya quisiera ver cualitativamente hablando. Y no obstante esa situación pauperizada, se produjeron sentencias con prisión vitalicia en acusados mexicanos. 1, prisión vitalicia o penas verdaderamente elevadas de 30, 40 años, que ojo, no hay que cerrarnos a esa posibilidad, pero tiene que haber muy buenas razones para apreciar que le resulta atractivo a un acusado allanarse eso. Si no se hace un buen manejo de la tutela de los jueces y no es transformadora la tutela de los jueces, sino simplemente tramitadora, un juez burócrata, nos vamos a estar dando de topes contra la pared en muy poco tiempo, porque se estarían generando afectación lamentable a derechos humanos de seguridad jurídica, por supuesto, de cualidad patrimonial, pero preponderantemente de libertad personal. La libertad personal, el patrimonio, la vida de las personas se puede ver verdaderamente lastimada, lacerada, si no hay una verdadera tutela de los jueces que produzca contención en los eventuales intereses mal llevados que puedan tener los intervinientes. Esos son los grandes riesgos que se producen. Por eso la invitación a toda la clase judicial de Iberoamérica a que se tenga una sensibilidad y un compromiso altísimo de analizar con toda rigurosidad la viabilidad de los cargos penales a fin de encontrarlos corroborados y, por el otro lado, la viabilidad de las aceptaciones
de los acusados a fin de encontrarlas eficaces para evitar la contienda en los juicios. Muchas gracias. Bueno, aquí lo importante, agradecemos precisamente a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz en el desarrollo del tema de la tutela judicial efectiva en el procedimiento abreviado en México y decirles que esto es la academia. Los 31 internacionales y los 31 nacionales son solo parte de lo que somos la academia. Todos los que son parte de los conferenciantes internacionales son miembros honorarios de la Academia Mexicana de Derecho. Está don Sergio García Ramírez, aparte, está Julio Mayer, un sinnúmero, y bueno, tener también exponentes y tener sobre todo un bagaje con gente como tú, que nos formamos parte de un gran proyecto, que es un proyecto sin cero lucro, sin cobrar absolutamente membresía, sin cobrar una conferencia, sin cobrar algún debate. Yo creo que es extraordinario que hayamos unido estos esfuerzos. Gracias por estar unido precisamente a este gran proyecto, mi querido Jorge, sabes el aprecio que te tengo desde que nos conocimos en estas mesas de expertos a nivel nacional e internacional, porque estaba Daniel González, recuerdas tú, Álvarez, que también va a estar aquí en este foro y que es miembro también honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues bienvenido a la Academia, eres un hombre extraordinario. Generaremos, lo voy avanzando, mesas de debate donde estará Jorge, donde estará Mariana Benítez, donde estará gente muy valiosa que ha trabajado académicamente muy profundamente, con gente también de esa misma talla a nivel Latinoamérica. Las anunciaremos en mesas de debates con 10 expositores, con 10 personas bastante calificadas en cada uno de sus países, y de alguna manera pues algunos talleres que serán totalmente gratuitos, y hay que seguir difundiendo esto, que es el principal objetivo de la academia, ¿no? Generar precisamente ese debate, como lo hiciste tú, como lo hizo maestro Manlio, que es un extraordinario jurista de Oaxaca, pues también, y generar de alguna manera esta doctrina. Muchísimos de los que están integrando la academia tienen doctrina a nivel nacional e internacional. Jorge, bienvenido a la academia, que es tu academia, y bienvenido a casa, amigo. Muchas gracias, Jesús. Yo encantado, verdaderamente agradecido, honrado por la consideración. Y bueno, pues a la orden para próximos eventos académicos, y deseándote y deseándoles a la academia el mayor de los éxitos en este formidable y generoso programa de conferencias. Gracias, un abrazo, Jorge, y estamos despidiéndonos de otro día más de conferencias nacionales e internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buena tarde.